de vos. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta mi vida. Corro a los brazos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, llenando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Le damos las gracias al Padre Eterno que nos permite una vez más estar en esta página, en esta plataforma, con la intención de seguir clamándole al Dios vivo, a ese Dios que es digno de toda alabanza, de toda adoración. Le damos gracias a Dios también porque durante todo este día Él nos ha guardado, nos ha bendecido y también ha provisto todo lo que necesitamos para poder alimentar el cuerpo físico. Y también le damos la gloria a Dios porque tenemos esa palabra de poder en nuestras manos. Es palabra que alimenta nuestra vida espiritual. Y hoy viernes continuamos con nuestro tema, darle significado a tu vida. Para poder darle significado a nuestras vidas, necesitamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es que, mis estimados hermanos, gracias a Dios porque ya estamos listos, ya estamos preparados para poder iniciar con este video que siempre nos recuerda acerca de la palabra, la Biblia, la santa palabra de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, veamos una vez más este video para poder darle un homenaje a la palabra del Señor.
Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. La palabra del Señor es el libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Palabra que trae para nuestras vidas consolación. Palabra que trae a nuestras vidas el gozo que tanto lo necesitamos en todo el transcurso de nuestras vidas. Esa palabra que nos ha traído también la salvación. Gracias a Dios por esa palabra, porque nos ha revelado al Padre eterno. Nos ha revelado al Hijo, quien vino a morir en aquella cruz por cada uno de nosotros. También nos ha revelado la presencia del Espíritu Santo. Y como dice en Efesios capítulo 1 y en su último versículo, que el Espíritu Santo es el arras de nuestra salvación. Así es que cada uno de nosotros tenemos esa seguridad de nuestra salvación, esa seguridad de que el Padre en su gracia nos trajo y nos dio el regalo más maravilloso como lo es nuestra salvación. Y en gratitud a esa gran salvación que el Padre nos ha concedido a cada uno de nosotros, les invito para que veamos este hermoso canto que nos va a bendecir grandemente en nuestras vidas. Así es que, mis estimados hermanos, vamos a ver este canto que el Señor nos ha regalado, y creo que cada uno de nosotros sabemos y conocemos de ese canto especial. Vamos a ver si creo que este no es, me confundí de video, pero vamos a ver y vamos a tratar de colocarlo para que podamos observar este cántico especial. Vamos a ver dónde lo tengo. Vamos a ver por dónde está este video especial. Aquí está. Aquí ahora ya lo encontré. Escuchamos entonces este video.
cuán grande es Él. Y le alabamos al Señor porque este Dios de verdad es grande. Es grande en todo, grande en poder, grande en misericordia, grande en su bondad. Y así podemos mencionar todo lo que es nuestro Dios y siempre seguirá siendo el Dios grande. Y alabamos el nombre del Señor también, porque cada uno de nosotros necesitamos de ese Dios grande. Un Dios que está dispuesto para alientarnos. Un Dios que estará ahí siempre en presencia para traernos palabras de aliento. Y de verdad es de que cada uno de nosotros como seres humanos, en el transcurso de todo lo largo de nuestras vidas, siempre necesitamos que alguien nos consuele. Siempre necesitamos que haya alguien quien nos traiga palabras de aliento. Siempre necesitamos. ¿Por qué razón? Porque en un determinado momento en nuestras vidas caemos, no una vez, sino muchas veces en desánimo. Y es ahí donde necesitamos que alguien nos traiga palabras de aliento. ¿En qué otra área necesitamos de que haya palabras de aliento? Cuando nos enfermamos, siempre necesitamos que alguien nos aliente. También cuando pasamos por momentos de sufrimiento, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, es el punto más fuerte del ser humano y que el ser humano necesita siempre de que alguien le brinda palabras de aliento. También cuando estamos careciendo de oportunidades en este mundo, también necesitamos de que alguien nos dé palabras de aliento. Cuando nos sentimos solos, también es ahí donde necesitamos que alguien nos dé palabras de aliento. Y así, mis estimados hermanos, podemos nombrar muchas cosas que nos pasan en nuestras vidas. Pero en esta noche, nuestro tema es la presencia de Dios. Y hemos estado estudiando, mis queridos hermanos, en los viernes ya pasados, en cuanto a la presencia de Dios. Hemos hablado ya de el amor exagerado de Dios. Dios nos ama en una forma exagerada. Y estuvimos viendo, mis hermanos, las figuras bíblicas de cómo Dios muestra cómo es ese amor de Él para con cada uno de nosotros. Y hace algunos viernes atrás iniciamos con la segunda lección, la presencia de Dios. Y hemos visto el primer punto, la presencia de Dios fue el primer punto. El segundo punto fue de la compañía de Dios. Dios nos acompaña, Dios está allí, mis estimados hermanos, para acompañarnos. Y decíamos, mis hermanos, que si yo tengo la convicción de que Dios me acompaña, de que Dios está aquí en mi corazón, mis hermanos, yo tengo que saber de que el único quien sabe si yo llevo
una verdadera vida cristiana es el Señor. Porque decíamos hace 8 días, mis hermanos, yo puedo engañar a medio mundo. Yo puedo engañar que mi familia vive en una íntima comunión con Dios. Pero el quien realmente sabe que yo llevo una íntima relación con Dios es precisamente ese Dios grande. Y hoy vamos a estudiar, mis estimados hermanos, el último punto de la segunda lección. Y nos habla de que Dios está con la buena disposición de darnos palabras de aliento. Y por eso mencionaba, mis hermanos, varias circunstancias en las cuales usted y yo pasamos sobre esta tierra. Y en esas circunstancias que pasamos, siempre como seres humanos necesitamos que alguien nos brinde palabras de aliento, palabras de ánimo, de alguien que nos pueda levantar quizás de una frustración o quizás de un desánimo, o quizás sufrimos la pérdida de algún ser querido. Necesitamos siempre de esas palabras de aliento. Palabras de aliento que muchas veces, mis estimados hermanos, no lo podemos lograr. Muchas veces con las personas que pensamos que podemos tener el apoyo de esas personas, pero que en el momento en que estamos padeciendo, esas personas no se presentan o no nos llaman para darnos palabras de aliento. Y tal es la circunstancia del apóstol Pablo. Y yo les invito, mis estimados hermanos, a que veamos en la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo tiene que ver, mis estimados hermanos, con una enseñanza muy especial. Por ejemplo, las palabras claves que nos enseña la segunda carta de Timoteo son el Evangelio. El Evangelio, mis estimados hermanos, siempre nos darán palabras de consolación. ¿En medio de qué? El otro tema que nos hace ver la segunda carta de Timoteo son las persecuciones. El apóstol Pablo, mis estimados hermanos, fue perseguido enormemente por los falsos maestros de aquella época. Y por esa razón, mis estimados hermanos, es de que Pablo va a mostrarnos esa necesidad de tener palabras de consuelo, porque era perseguido por esos falsos maestros que hacían que su alma, que su corazón sufriera aflicciones. El otro tema que nos habla la segunda carta a Timoteo, nos habla acerca del sufrimiento. Nos habla también de que Pablo nos reta a que podamos soportar el sufrimiento. No importa de qué estemos padeciendo, pero el apóstol Pablo, él nos anima, nos da palabras de aliento a que podamos soportar, que podamos aguantar el sufrimiento, la aflicción, la persecución. Y de qué herramientas Dios, el apóstol Pablo, nos da palabras de aliento a través del Evangelio de Cristo Jesús. También el apóstol Pablo nos animará o nos anima. Si usted lee toda la carta de Timoteo, va a encontrar una palabra clave ahí, como lo es la fe. La fe es la clave para que podamos soportar, aguantar, y que viene a añadirse a la fe cuando Dios nos consuela a cada uno de nosotros. Y un reto muy grande que le hace el apóstol Pablo a Timoteo es que no te avergüences del Evangelio de Cristo Jesús. Estos son los temas que encontramos en la segunda carta de Timoteo.
Así es que, mis hermanos, Pablo aquí le escribe esta correspondencia a Timoteo, estando él, ¿en dónde? Estando él en la cárcel de Roma. Y hablando de la cárcel de Roma, mis hermanos, cuando yo leo estos pasajes que vamos a leer, o sea, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16. Y yo quisiera que usted escuche, y si usted tiene la Biblia, la palabra del Señor ahí, mis hermanos, que es bueno que usted tenga ahí a la mano la palabra del Señor para que usted pueda, mis hermanos, ver que lo que vamos a decir está bajo el principio de la palabra del Señor. Voy a leer el versículo número 16 y dice la palabra: en mi primera defensa, oiga lo que dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Como les decía, mis estimados hermanos, Pablo fue llevado a la cárcel. ¿Y sabe usted por qué? Por predicar a Jesucristo, por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, mis estimados hermanos, en el versículo número 16, ¿cómo se sentía él? Se sentía, mis hermanos, abandonados por todos aquellos que caminaban juntamente con él. Y por eso él dice en el versículo número 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Y cuando regresamos allá al capítulo número 1, ahí el apóstol Pablo menciona aún hasta los nombres de los que lo han abandonado, los que se han apartado de Pablo. Y dice en el versículo número 1:15, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. Ahí está el apóstol Pablo declarando quiénes específicamente se habían separado, lo habían abandonado. Y dice en la segunda parte del versículo 15 del capítulo 1, entre ellos estaba Figelo y Hermógenes. Ya mencionó también específicamente dos nombres. Primero habla en términos generales. Dice, me abandonaron todos los que están en Asia. Y me abandonaron dos que estaban más cerca de mi persona. Y dio ahí los nombres el apóstol Pablo. ¿Acaso no nos sucede eso a cada uno de nosotros en esta época? En todo lo largo de nuestras vidas, mis estimados hermanos, ¿acaso no hemos sentido esa soledad? ¿Acaso no nos hemos sentido abandonados aún por aquellos que nos han manifestado estar con nosotros? Aún aquellos que nos han manifestado apoyarnos en todo momento en que los necesitemos. Y esto me recuerda, mis estimados hermanos, la acción de un apóstol, precisamente hablando de Pedro. Pedro en un determinado momento le dijo a Jesús, Jesús, yo iré a donde tú vayas.
Y si tú sufres, estoy dispuesto a sufrir juntamente contigo. Y estoy tan dispuesto de seguirte y no me importa si morimos. ¿Y cuál fue el resultado final? Que en los momentos más difíciles de la vida de Jesús, no solo Pedro lo abandonó, lo abandonaron todo su equipo de trabajo. ¿Cómo se sintió en aquel momento el corazón de Jesús? Y cómo se siente en este tema el corazón del apóstol Pablo, que lo abandonaron todos los que estaban en Asia y lo abandonaron aún los que estaban más cerca del apóstol Pablo. Así es que, mis estimados hermanos, entonces Pablo aquí está hablando de todos los que los abandonaron. Ahora, la pregunta es, el apóstol Pablo, estando en la condición en que estaba prisionero, estaba hasta lo más profundo de la cárcel en Roma, abandonado por sus amigos, abandonado por todos aquellos que estaban más cerca de él. Ahora, ¿cómo se sentía el apóstol Pablo? ¿Se sentiría él frustrado? ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo? ¿O cómo se sentiría usted si usted fuera abandonado? Y que aparte de eso, usted estuviera preso. ¿Cómo se sentiría su corazón? Pensemos por un momento el corazón del apóstol Pablo. Fíjense, mis estimados hermanos, que cuando nosotros leemos allá en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y yo quisiera que leyera, o les voy a leer el texto del capítulo 4, versículo 13, y eso nos va a ayudar a ver cómo estaba el corazón de Pablo. ¿Estaría desanimado? ¿Estaría, mis estimados hermanos, deprimido? ¿Estaría el apóstol Pablo, mis estimados hermanos, con una profunda tristeza? Oiga lo que dice el versículo número 13. Aquí le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo y dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Mis estimados hermanos, la forma como le está pidiendo las cosas aquí al apóstol Pablo, él dice, tráeme el capote o tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo. ¿Por qué razón? Porque aquí en esta cárcel hay un tremendo frío que no quiero congelarme. Por favor, tráeme la capa. Mis hermanos, solo con esa palabra, el apóstol Pablo no estaba angustiado, no estaba deprimido. Mis hermanos, él estaba animado, porque él sabe que la condición en que él se encontraba no era por una falta que él había cometido, sino por causa de Cristo Jesús, por causa de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y oiga lo que le pide Pablo a Timoteo, no solamente le pide la capa o el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, sino dice, y los libros
O sea, aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba animado. ¿Para qué? Para seguir estudiando temas del Evangelio de Cristo Jesús. Y sabe una cosa, mis queridos hermanos, estaba tan animado el apóstol Pablo que cuando dice, y los libros, él está diciendo, tráeme los comentarios que tengo allí en esa casa. O sea que el apóstol Pablo, mis estimados hermanos, tenía en su biblioteca comentarios, así como usted y yo tenemos comentarios. ¿Es válido tener comentarios bíblicos en nuestra biblioteca? Claro que sí, mis queridos hermanos. Pero algo que el apóstol Pablo pidió mayormente, oiga esa palabra, mayormente los pergaminos. ¿Y cuáles son esos pergaminos, mis estimados hermanos? Es la palabra de Dios. Es la palabra de ese Dios. Mire cómo estaba animado el apóstol Pablo. Él no estaba frustrado. Él no estaba triste, sino él estaba tan animado que él tenía ese buen ánimo de seguir estudiando temas como el Evangelio, seguir estudiando especialmente la palabra del Señor, que para él era lo más grande. Por eso él escribió mayormente, tráeme los pergaminos, tráeme la palabra. Él estaba animado, mis estimados hermanos. Qué bendición más grande. Por esa razón, mis estimados hermanos, cuando usted en todo el trayecto de su vida, mis estimados hermanos, por favor, cuando usted se sienta solo o cuando usted se sienta abandonado, mis hermanos, busque el aliento que usted necesita de parte de Dios a través de este hermoso pergamino, la palabra de Dios. Porque, mis estimados hermanos, es esta palabra la que nos lleva o nos trae gozo, nos trae contentamiento, nos trae alegría en todos los momentos, en todo momento en que pasemos, quizás triste, quizás abandonado, quizás defraudado, quizás engañado. Mi querido hermano, esta palabra, este pergamino, como lo describe el apóstol Pablo, tiene hermosas palabras para darnos aliento en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestro sufrimiento. Ah, mis estimados hermanos, no hay cosa más preciosa, más linda, que en los peores momentos abrir la palabra del Señor, estudiarla y meditarla. Es el ejemplo. Y oiga usted, mi querido hermano, cuando el apóstol Pablo se dedicaba en medio de la condición en que se encontraba, mis hermanos, yo me imagino que en aquella cárcel había tanto frío, se puso su capote, se cubrió, mis hermanos, abrió el pergamino y empezó a estudiar esa palabra. Y oiga esto, mis queridos hermanos, cuando se estudia la palabra del Señor, cuando recibimos el aliento de Dios, oiga lo que hizo el apóstol Pablo. Le dio una recomendación el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, por ejemplo, en el versículo número 14, Alejandro, dice el pergamino y dice en el versículo 14, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. Miren, mis estimados hermanos,
en medio del contentamiento, en medio del dolor, el apóstol Pablo llevaba aquí en su mente a Timoteo, al joven Timoteo. Y por eso es que él menciona a este personaje llamado Alejandro, el quien le causó muchos males. Dice a continuación, el Señor le pague conforme a sus hechos. Mis estimados hermanos, ¿hacia dónde nos lleva la palabra del Señor cuando la meditamos en medio de nuestras condiciones en que nos encontramos, tristeza, dolor, etcétera, hermanos? Aquí el apóstol Pablo llevó, mis hermanos, una tristeza grande al ser engañado por este hombre Alejandro. Un hombre que le causó tantos males. Pero ¿qué dijo Pablo? En otras palabras, Pablo no lo condenó. No dijo palabra alguno, no lo maldijo, no le dijo nada. Solo le dijo, el Señor le pague conforme a sus hechos. El apóstol Pablo no se defendió. El apóstol no se dirigió en contra de este hombre llamado Alejandro, sino todas las cosas se los dejó en las manos del Señor. Y él dijo que sea el Señor el quien haga que pague por todas las cosas que ha hecho en contra mía. Mis estimados hermanos, el apóstol Pablo no se sintió, mis estimados hermanos, como una persona derrotada en medio de su prisión. El apóstol Pablo no se hizo una víctima por lo que estaba pasando. El apóstol Pablo no se quejó, sino al contrario, mis estimados hermanos, le dijo, yo lo dejo todo en las manos del Señor y que Él se encargue de hacer la justicia. Mis queridos hermanos, cuando nosotros leemos en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras ansiedades, en medio de nuestras tristezas, la palabra del Señor nos va a fortalecer a tal punto de perdonar a todos aquellos que nos hacen el mal. Mis queridos hermanos, y oiga lo que le dice el Señor a Timoteo, dice, guárdate. Miren, mis estimados hermanos, el amor de Pablo a Timoteo. Primero le muestra Pablo a Timoteo, cuídate. Digamos, el apóstol Pablo menciona a Alejandro, a este hombre que le hizo mal. Y después de decir, yo lo he perdonado y que sea el Señor el quien haga pagar conforme a su mal. Pero Timoteo, cuídate. Dice, cuídate tú también de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mis estimados hermanos, mire la recomendación que le hace el apóstol Pablo. Cuídate, por favor. Cuídate. Porque este hombre se ha opuesto a nuestras palabras. Lo que Pablo está diciendo, se ha opuesto al mensaje que nosotros hemos dado. El mensaje de Cristo Jesús se ha opuesto. El mensaje de la palabra del Señor se ha opuesto. Por eso, Timoteo, te pido que tú te cuides. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo animado está
animado, él estaba animado en lo más profundo de las cárceles de Roma. Pero él tuvo autoridad para perdonar. Tuvo autoridad, mis estimados hermanos, para mencionar los nombres y los nombres que lo abandonaron. Y tuvo autoridad para poder señalar a esta oposición, a este hombre que se oponía al mensaje que el apóstol Pablo daba. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos el contexto de la iglesia en estos tiempos modernos, todavía hay hombres y mujeres de este calibre. De este calibre que siempre anhelan anhelan escuchar palabras endulzadas. Estas personas, mis estimados hermanos, como Alejandro, no le gustaba escuchar la verdad pura del Evangelio de Cristo Jesús. A este hombre, mis estimados hermanos, no le gustaba. ¿Sabe por qué? Porque era un falso maestro. Un falso maestro que no le gustaba que en la iglesia se exhortara con la verdad. Mis hermanos, cuando la iglesia permite estas ideas, permite el rechazo de la palabra, de esa palabra verdad, déjeme decirle que no es una iglesia saludable, de acuerdo al corazón de Dios. Pero una iglesia saludable es aquella, al igual que el apóstol Pablo, predicaba siempre la verdad. ¿Y por qué estaba preso el apóstol Pablo? Porque él habló la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué le hicieron daño al apóstol Pablo? Por hablar de esta verdad. Mis queridos hermanos, el humanismo se ha metido tanto. ¿Cuántas veces se ha luchado, se ha peleado para que la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, viva bajo esta verdad? Se ha tenido luchas, se ha tenido batallas. Y que cuando uno quiere aplicar, mis hermanos, la verdad, mis hermanos, no ha de faltar más alguien que sea humanista. Es que aquí nadie es perfecto. Claro, nadie es perfecto. Pero muchas veces nos anclamos en esa característica como seres humanos que somos, con el fin, con el propósito de hacer a un lado y aplicar la verdad en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de este hombre, porque este hombre está en contra de la palabra del Evangelio de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, cuando usted lee, por ejemplo, primera Timoteo, capítulo está el versículo, el capítulo 3 de primera de Timoteo, ahí habla de los ancianos, ahí habla de los diáconos.
Una iglesia, mis hermanos, sana es aquella que elige a sus líderes de acuerdo a esos principios que están escritos ahí en 1 Timoteo capítulo 3. Muchas veces, mis queridos hermanos, llegan muchos líderes a esos puestos. Es porque, hermanos, que tal fulano sea el diácono de la iglesia, porque como apoya al pastor. Pensamiento humano. Hermanos, es que mire, el fulano puede ocupar el puesto de ancianato porque viera que él es muy dadivoso. Está bien que sea dadivoso, pero ¿qué tal con el principio bíblico cuando dice que enseñe bien las escrituras, que predique la palabra de Dios? Es que, miren, mis estimados hermanos, la palabra del Señor es la verdad de Dios y una iglesia debe de vivir bajo ese principio de la verdad. Por eso, Pablo aquí, mis hermanos, hasta menciona el nombre y lo menciona con toda autoridad. Y le dice a Timoteo, cuídate, por favor, Timoteo, cuídate. Y ahora es cuando él entra al versículo 16, que ya lo leí, mis estimados hermanos. Él dice, he sido abandonado. Me han abandonado en mi primera defensa. Dice, ya en lo último del versículo 16, no les sea tomado en cuenta. Miren, mis estimados hermanos, el apóstol Pablo ni aún condena a los que lo han abandonado, sino él pide a que este error, este pecado, no les sea tomado en cuenta. Ahora, ¿sabe por qué? Y aquí viene lo más lindo. Por eso puse el himno, mis queridos hermanos. ¡Cuán grande es Él! Oiga, el versículo número 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Estimados hermanos, todos me pueden abandonar. Hasta me pueden abandonar los que están más cerca de mi ministerio o de su ministerio. Pero el quien nunca los va a dejar, el quien nunca nos va a abandonar, es este Dios que no abandonó al apóstol Pablo. Y por eso me gusta esta escritura, mis estimados hermanos, porque nuestro tema es darle significado a tu vida. Mis queridos hermanos, darle significado a nuestras vidas es tener la presencia de Dios a nuestro lado y sentir que el único quien nos puede dar palabras de aliento es este Dios, mis estimados hermanos, este Dios que escribió el apóstol Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado. Mis queridos hermanos, usted puede ser abandonado por todos los que usted quiera, aún los que están más cerca. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted puede ser abandonado muchas veces hasta por su propio esposo. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted puede ser abandonado aún por sus propios hijos, los que están más cerca de usted.
Pero si usted tiene significado en su vida, mis estimados hermanos, que el quien le da significado a nuestras vidas es este Dios que nunca, nunca nos abandonará. Por eso es de que el apóstol Pablo no estaba desanimado en esos momentos más difíciles. Porque, oiga, mis estimados hermanos, esta es la carta en donde el apóstol Pablo está dejando sus últimas palabras, porque él siente en toda esta carta que su vida ya se está terminando, que la muerte pronto llegará a su vida. Pero ¿cómo está él en esos momentos? Está con esa fe llena de avivamiento, está con gozo, está con alegría en medio de lo que está sufriendo. Pero ¿sabe por qué? Porque este Dios está a su lado. Por eso, mis estimados hermanos, es de que yo debo de decirle en esta hora que Dios está con usted, que el Señor está con usted. Y siempre en la palabra del Señor encontramos esa palabra, esa presencia de Dios que está a nuestro lado. Por eso, mi querido hermano y hermana, no ponga su confianza en el ser humano, sino ponga su confianza en este Señor que no está lejos de usted, está cerca de usted, muy cerca. Ahora lea lo que sigue diciendo en el versículo 17. Y me dio fuerzas. Miren, mis estimados hermanos, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos decir, amén, Señor, porque tú eres mi Dios, porque tú eres el que estás conmigo. Pero, mis hermanos, Dios no está cerca solo para que sintamos su presencia ahí sin hacer nada. No, Dios está cerca de nosotros y está trabajando en favor de nosotros, mis estimados hermanos. ¿Y cuál es ese trabajo de Dios? Dice ahí el apóstol Pablo, y me dio fuerzas. Miren, mis estimados hermanos, cómo Dios empieza a trabajar y a hacer que cada uno de nosotros sintamos su presencia. Dios, mis hermanos, nos da la fuerza que necesitamos. Dios nos da esa energía que necesitamos. Y oiga, aparte de las fuerzas, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Mis estimados hermanos, ¿quién es el que le da autoridad al ministerio que el apóstol Pablo tenía? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba en la cárcel? Porque, mis estimados hermanos, él predicaba la verdad. Por eso estaba en la cárcel. ¿Pero qué hizo Dios? Le dio fuerzas. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios le dio la fuerza a Pablo? Para que fuese dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles lo oyesen. ¿Nota usted, mis estimados hermanos?
Por esa razón es de que, mis estimados hermanos, el servicio de Dios, el ministerio que usted y yo tenemos, mis hermanos, debe de ser fortalecido siempre por Dios. Y que cuando nosotros, mis hermanos, dejamos que nuestro ministerio sea fortalecido por Dios, yo no tengo necesidad de hacer política, mis estimados hermanos. O yo no tengo necesidad, mis estimados hermanos, de buscar adeptos para que aprueben o que me respalden el ministerio. No tengo necesidad. ¿Sabe por qué? Porque está Dios dándome palabras de aliento. Porque cuántas personas, mis estimados hermanos, en mi caso, mis hermanos, cuántas personas no me quieren, hermanos. Hay muchos, aún. Hay pastores que no me quieren, hermanos. Hay personas con altos niveles de liderazgo, mis hermanos, que no deberían de estar allí, pero están allí porque son puestos por humanos. Me odian. Pero, ¿sabe cuál es mi pensamiento siempre? Dice que el único pájaro que se anima a ponerse en la espalda del águila, el águila va volando y se pone el pájaro acá en el cuello del águila. Y ese zanate, porque es zanate, aquel pájaro todo negro, es el único animal que se para sobre el águila. Y empieza a picotear y a picotear el cuello del águila. Y el águila no le pone atención. ¿Sabe qué hace el águila? Elevarse a las alturas, llevarse al zanate a las alturas, y ya cuando el zanate siente que ya no tiene oxígeno, se deja caer de la espalda del águila y ya no lo sigue molestando. Mis estimados hermanos, quiero decirles que la clave es hacer lo que hizo Pablo. Dejarse llevar, aceptó ser condenado, aceptó ser sufrido por el evangelio de Cristo. ¿Y quién lo fortaleció? ¿Quién le fortaleció su ministerio? ¿Quién le dio palabras de aliento? ¿Quién les dio fuerzas, mis hermanos, para continuar con este ministerio de la predicación del evangelio? Fue el apóstol, fue Dios, mis estimados hermanos. Fue el Señor. Así es que, mis queridos hermanos, hay que darle sentido, hay que darle significado a nuestras vidas, pero el significado de nuestras vidas es cuando usted y yo nos dejamos que Dios, a través de su palabra, nos dé consuelo, nos dé palabras de ánimo, que nos dé palabras, mis estimados hermanos, de aliento en cualquier momento en que nos encontremos. Y el apóstol Pablo continuó predicando el evangelio. Y dice aquí que hasta escucharon el evangelio hasta los gentiles. Gloria a Dios. Que alabado sea Dios, mis estimados hermanos. Porque su ministerio, mi ministerio, no depende de nosotros como seres humanos, sino depende de Dios. Y ya por último, mis queridos hermanos, porque ya nos pasamos, ¿qué? ¿Cuántos minutos? 2 minutos. Versículo 18 dice la palabra, y el Señor me librará de toda mala obra. Mis hermanos, oiga esto, mis queridos hermanos.
El Señor me librará ¿de qué? De toda mala obra y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos y todos debemos de decir amén. Este es el Dios que alabamos, mis estimados hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, yo les hago el reto. Estoy hablando en términos generales y si quiere hablamos en términos específicos. Amados hermanos, hagamos que nuestra vida tenga un significado. ¿Para qué, mis hermanos? Para que usted y yo sigamos formando la iglesia que el Señor quiere que tengamos. Una iglesia no perfecta, pero que sí seamos la iglesia adecuada en donde se hable la verdad de la palabra del Señor. Y no solamente que se hable, sino que, mis hermanos, apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Una iglesia saludable es aquella que vive conforme a este principio y que no vive bajo el principio humano. Y que cuando nosotros tenemos significado en nuestras vidas, estaremos formando parte de una iglesia que verdaderamente, una iglesia con propósito y con significado. ¿Por qué razón, mis estimados hermanos? Quiero dejar las últimas palabras de este versículo 17 que dijo el apóstol Pablo. El Señor me librará de toda mala obra. Número 1. Y me preservará para su reino celestial. Y número 3. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una iglesia con propósito, mis estimados hermanos, es aquella que es librada de todo mal. Una iglesia con propósito es aquella que es preservada para el reino celestial. Y una iglesia con propósito, mis estimados hermanos, es aquella que alaba y glorifica y le da la gloria a Dios y que siempre dice, amén. Y amén. Mis hermanos, ya para concluir en esta preciosa noche, usted y yo necesitamos palabras de aliento en todo momento. ¿Cómo está su corazón? ¿Desanimado? ¿Está usted enfermo? ¿O usted tiene dolor en su corazón porque ha perdido a un familiar? ¿O usted está triste porque padece de carencia de oportunidades para poder lograr sus propósitos en esta vida? ¿O quizás por las malas acciones de otras personas usted se siente tan solo y abandonado? Déjeme decirle que Dios quiere darle significado a su vida, diciéndole,
Yo soy tu pronto auxilio en medio de tus tribulaciones. Yo soy la roca eterna. Yo soy el castillo fuerte que te levanta en alto. Yo soy el Dios que está cerca de ti. Y estoy listo para darte las fuerzas que necesitas y que puedas continuar tu vida en este mundo con victoria y con el éxito que necesitas tener en esta vida. Si usted necesita oración, yo quiero orar por usted en esta noche muy especial. Y que usted se vaya a descansar sabiendo de que ese Dios que le da significado a nuestra vida está tan cerca de usted como Él estuvo con el apóstol Pablo. Y no se olvide, mis estimados hermanos, de lo que hizo el apóstol Pablo. Cúbrase, cuídese físicamente. El apóstol Pablo mandó a traer su capote y dijo, hay mucho frío en esta cárcel. Tráeme mi capa. Cúbrase, cuídese, mis estimados hermanos. Porque es nuestra responsabilidad cuidarnos. Pero cuide su vida espiritual, por favor. Como dijo el apóstol Pablo, tráeme los comentarios y mayormente tráeme la palabra de Dios. Y mis hermanos, eso conforta nuestras vidas para continuar en este mundo. Y recuérdese, mis estimados hermanos, de que Dios ya trazó un plan de vida. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y el reto es que mientras estemos en este mundo, démosle significado a nuestras vidas, pero con Dios. La clave, mis queridos hermanos. Si hay algunas peticiones, vamos a decir, mis hermanos, aquí nuestro hermano Edgar Uyú, que nos ve desde los Estados Unidos, él escribe y dice, amén, hermano pastor. Así, hermano pastor, sí, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Amén, hermano. También está nuestro hermano Elcido, está escuchándonos, mis estimados hermanos. Gracias a Dios, porque él está viéndonos y está escuchándonos también. ¡Ánimo, mi hermano Elcido! Yo creo que ya va pasando este momento difícil de tristeza, de dolor, de angustia. ¿Quién estuvo con usted, mi hermano? Ese Dios que estuvo con el apóstol Pablo. También está nuestra hermana Leti Salí. Gracias porque nos está viendo. Hermano Abdías también nos está viendo. Delmi Araceli también nos está viendo, nuestra hermana. Nuestro hermano Héctor Morales también nos está viendo. Mi hermano, saludos en el nombre del Señor. Que Dios le siga bendiciendo, mi querido hermano. También está nuestra hermana Ana Isabel Guzmán. Nos está viendo. Saludos, mi estimada hermana. Gracias a Dios. También está nuestro hermano Arnulfo Ramírez, nuestra hermana Mildred de Salic y nuestra hermana Zaida Ortiz de Herrera. Gracias a Dios, mis estimados hermanos, por su presencia en esta hora. Así es que, mis hermanos, vamos a orar y en esta oración especial vamos a ver, permítame un instante. Mientras tanto, usted, mi hermano, prepárese ahí para que usted me pueda acompañar en esta noche a través
de la oración. Muy bien. Démosle significado a nuestra vida. Oremos. Bendito Padre, en esta noche te damos la honra y la gloria a tu santo nombre. Porque como humanos que somos, tenemos nuestros momentos de tristeza, tenemos nuestros momentos en que nos sentimos traicionados, Padre bendito. Nuestra naturaleza humana, Padre, se resiente por carencias que vienen a nuestras vidas, Padre bendito. Muchas veces nos sentimos con un corazón triste porque en medio de las enfermedades muchas veces no hallamos qué hacer, Padre bendito. Te damos gracias porque tú nos muestras que en cualquier momento nuestro corazón cae en la angustia, quizás por la falta de trabajo, quizás, Padre bendito, al ver que nuestro negocio no está caminando como deseamos muchas veces que camine. A veces, Padre bendito, nos sentimos no solamente en nuestro corazón, no solamente nos sentimos, mis hermanos, solos por aquellos amigos que muchas veces pusimos nuestra confianza en ellos, sino que a veces nos sentimos solos porque a veces nuestra familia, Padre, hacen cosas contrarias a lo que muchas veces nosotros queremos que se haga. Pero te agradecemos, Señor, porque en esta noche nos has mostrado que tú estás tan cerca de nosotros con el propósito, Padre, de darnos las fuerzas que necesitamos en medio de nuestras debilidades, de darnos palabras de aliento, Padre bendito, en los momentos en que lo necesitamos, Padre, y eso lo notamos, el valor que el apóstol Pablo le da a tu palabra. Y mayormente tráeme los pergaminos. Ahí encontramos, Señor, palabras tuyas de aliento, palabras que nos levantan en los momentos más difíciles, Padre. Bendito Señor, si todos los que estamos conectados en esta noche, en esta plataforma, hay alguien que se sienta desanimado, o hay alguien que se sienta defraudado, hoy hay alguien que lleva una carga de dolor y de sufrimiento. En el nombre de Jesús te pedimos que tú lo levantes, que tú le des las fuerzas que necesita, que tú le des la fortaleza que necesitan, Padre. Si hay falta de necesidad de trabajo, por favor, Padre, suple esa necesidad. Si hay enfermedad, Padre bendito, por favor, Señor, haz el trabajo de salud que necesita mi hermano o mi hermana, Padre bendito.
Bendito Padre, en tus manos queremos abandonarnos en esta noche. Con esa fe y con esa esperanza, Señor, de que tú estás tan cerca, estás aquí adentro de nuestro corazón. Muchas gracias. Y creo que cada uno de los que estamos conectados vamos a ir a descansar con un corazón lleno de paz, con un corazón lleno de mucha tranquilidad, sabiendo, Padre, de que así como fortaleciste al apóstol Pablo, así nos vas a fortalecer a nosotros durante toda esta noche. Y veremos un día lleno de victoria, lleno de mucha bendición, lleno de mucha protección, lleno de mucha gloria, Padre, porque tú estás a nuestro lado, estás en nosotros y estás con nosotros. Muchas gracias por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis estimados hermanos, gracias por estar conmigo en esta noche. Dios les bendiga y seguimos dentro de 8 días. Darle significado a tu vida con el poder de Dios. Otro tema especial. Dios les bendiga y ánimo en Cristo Jesús. Y adelante con Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, mis queridos hermanos.